Y en este video vamos a ver el shader complexity, que impacta bastante en la parte del GPU. Y esta es una muy fácil de optimizar. Simplemente hay que identificar cuáles son los shaders más complejos y tratar de evitar eso. Lo, lo primero que tenemos que hacer es, uno, si no tienen el stat unit acá, stat unit, lo pueden quitar, stat unit. Con eso pueden ver el GPU. No, tienen que poner show stats. Y aquí tengo una esfera translúcida y les voy a mostrar algo. Si nosotros entramos a View Mode, Optimization Modes y Shader Complexity, vemos que obviamente lo verde que está más claro es lo que ocupa menos. No es tan complejo el material. Y lo blanco es bastante malo, en realidad es bastante malo. Si pueden tener cosas blancas, no es que no puedan tener, pero va a ser... eh, no pueden tener algo así, porque si no tienen casi toda la escena en blanco. Cuando, cuando nosotros nos alejamos, entonces ya no tenemos tanto problemas de performance, porque estos shaders se calculan a nivel de pixel shader. Significa que si entramos acá, tenemos mucho menos performance, tenemos 34 ms. Y si nosotros nos alejamos, esto va a reducir porque cada vez esto ocupa menos en la pantalla. Y eventualmente ya no ocupa nada porque lo tapa un objeto. Entonces, tengan eso en cuenta, esto está al nivel del pixel shader. Entonces, una forma de solucionarlo es poner una pared cuando el jugador ya no esté ahí. O ese tipo de cosas, no necesariamente tienen que optimizar todos los assets. Casi no hay una muy buena solución para optimizar el grass, pero si aumentan la cantidad de triángulos que tiene el grass, va a disminuir la cantidad de overgrow que hay. ¿Okay? Vamos a ver cómo impacta esto en el shader. Aquí tengo una, una esfera translúcida, es transparente. Es un material muy sencillo. Es este de acá. Tiene un color, tiene un parámetro de opacidad. Es de tipo translucent. Y aquí le he puesto que tiene 0.2 de opacidad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué un material tan sencillo con 109 instrucciones puede costar tanto acá? Lo que pasa es que cuando tenemos este tipo de superficies, el procesador no solamente tiene que calcular, vamos a decir, esta roca de acá, por ejemplo, no solamente ella tiene que calcular la roca, cómo se ve, tiene que calcular la roca cómo se ve después de que pase por esto. Entonces es un cálculo doble. El problema está cuando tenemos bastante overgrow, que esto lo pueden encontrar en efectos de partícula o en materiales translúcidos, por lo general efectos de partícula. Pero miren qué pasa si nosotros duplicamos la esfera algunas veces. Miren qué es lo que va a pasar acá. Si se dan cuenta, cada una, dependiendo del ángulo de la cámara, recuerden, esto está a nivel del pixel shader, cada una cada vez demora más en calcular. Y hemos llegado al punto que es rosado. Si nosotros seguimos duplicando, voy a coger estas de acá. Vamos a llegar al punto donde sea rojo o quizás blanco a veces. Aquí ya está casi blanco. Y esto pasa porque la superficie que está detrás de acá, que probablemente sea este objeto de acá, no, tiene que ser calculado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no sé cuántos hay, unos 14 veces. Y eso es lo que causa que el shader consuma más recursos.
Entonces hay que evitar esto a la hora de crear los shaders. Y más que no tengan miedo de poner un shader complejo. Por ejemplo, si vemos este piso de acá, vamos a abrirlo para ver qué tan complejo es. Si se encuentra tiene varios parámetros. Y si vemos el material es relativamente complejo, tiene varias operaciones. Y si vemos acá tiene 203 instrucciones. Y el Base Part Shader 138. A pesar de que este tiene menos instrucciones, este de acá, relativamente complejo, no consume mucho. Entonces, realmente los shaders consumen más cuando son superficies translúcidas como agua o grass o efectos especiales, explosiones y esas cosas donde se tienen que calcular una y otra vez distintos efectos. Vamos a borrar estas de acá. Listo. Ahora nosotros tenemos... Vamos a poner un efecto de partícula acá. Y... ni bien lo ponemos, vemos que el shader complexity es bastante complejo. Entonces tengan cuidado con las partículas. Las partículas pueden agregar mucho a su escena, pero puede aumentar mucho la cantidad de GPU que se está consumiendo. Sobre todo si hay varias de estas, por ejemplo una acá. Y todo esto se tiene que calcular una detrás de otra. Si yo pongo el shader va a ser todo blanco. A diferencia de que si solamente tengo uno, no hay tanto problema. Entonces traten de evitar superficies translúcidas si las tienen, que no haya muchas, que estén separadas. Y con eso pueden reducir la cantidad de GPU bastante. Y con eso ya vimos la parte de shaders. Y la idea es simplemente evitar superficies translúcidas, manejar cuánta cantidad de instrucciones hay acá. Y por lo general si tienen ese tipo de problemas se puede solucionar aumentando la cantidad de triángulos, porque esto acá tiene un alfa. Vamos a ver acá estos triángulos que hay acá no tienen muchos triángulos por cada uno. Entonces, si nosotros vemos la textura, eso acá tiene un alfa. Mientras más, y si nosotros tenemos los triángulos que rodean esto, tenemos todos estos huecos de acá, en donde esto se tiene que calcular. Si nosotros cada vez ponemos más triángulos, la cantidad de overdraw se va a reducir porque ya no va a tener que calcular cómo se renderiza detrás de esto. A pesar de que esto no es ningún efecto especial ni nada de eso, a la hora de tener superficies con alfa o con opacidad, va a tener que calcular todos los puntos negros. ¿Ok? Y eso sería todo.